La ética del deber de Immanuel Kant. 1724-1804. Filósofo nacido en Königsberg, hoy territorio ruso. La pregunta central para él, en ética, es: ¿qué debo hacer? Con lo cual podemos ir pensando, entonces, que la moral tiene directa relación con el deber, con la pregunta por lo que debe ser hecho y lo que debe ser evitado. Dos rasgos centrales de la ética kantiana. 1. La ética debe ser universal, sus principios deben ser válidos para todos los seres racionales de un modo absoluto y necesario. El principio de moralidad reside en la razón y no puede derivarse de las sensaciones, inclinaciones o deseos. 2. La pregunta por lo que debo hacer no significa que me gustaría hacer, ni que deseo hacer, ni que necesito hacer. Ninguno de estos pueden ser móviles de la acción moral. La ética debe ser racional, debe de haber un propósito más digno que la felicidad al cual está destinada la razón y al que deben subordinarse todos los fines particulares del hombre y con ellos la felicidad. Ese propósito es producir una voluntad buena en sí misma y para esto la razón es absolutamente necesaria. El deber y la buena voluntad, en principio. Digamos que la voluntad es la capacidad para determinarse a sí mismo a obrar según un principio universal de la razón. Ahora bien, cuando el motivo que determina la voluntad a obrar es un objeto que se desea, este principio a partir del cual se actúa es material o empírico. La decisión depende del sentimiento de agrado o desagrado que cause ese objeto, es decir, del propio placer. Por ejemplo, una persona por no perderse una fiesta, podría abandonar un trabajo importante que tiene que presentar al otro día. En cambio, cuando el principio que determina la voluntad es una ley de la razón, este principio es formal y la voluntad se determina a priori. Esto quiere decir que el principio por el cual actúa no lo saca de la experiencia, sino que lo encuentra en sí misma. Una voluntad buena en sí misma es aquella que 1. Actúa por deber y no conforme el deber y es autónoma porque es de suyo legisladora, es decir, es libre para darse a sí misma su propia legalidad. Solo una acción hecha por deber tiene valor moral y el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. El filósofo argentino Adolfo Carpio, 1923-1996. Explica la concepción kantiana de buena voluntad. Primer caso. Supóngase que una persona se está ahogando en el río, trato de salvarla, hago todo lo que me sea posible para salvarla, pero no lo logro y se ahoga. 2. Segundo caso. Una persona se está ahogando en el río, trato de salvarla y finalmente la salvo. 3. Tercer caso. Una persona se está ahogando en el río, yo, por casualidad, pescando con una gran red, sin darme cuenta la saco con algunos peces y la salvo. Sintetiza Carpio, lo que se efectúa o se realiza, como se expresa Kant, es el salvamento de quien está a punto de ahogarse. En el primer caso no se lo logra, en los otros dos, sí. En cuanto a la pregunta por el valor moral de estos actos, fácilmente coincidirá todo el mundo en que el tercer acto no lo tiene, a pesar de que allí se ha realizado el salvamento y carece de todo valor moral porque ello ocurrió sin que yo tuviera la intención o voluntad de realizarlo, sino que fue obra de la casualidad. El acto es moralmente indiferente, ni bueno, ni malo. Los otros dos actos, en cambio, son actos de la buena voluntad, es decir, moralmente buenos y aunque en el primer caso no se haya logrado realizar lo que se quería y en el segundo sí, tienen el mismo valor, porque esto es independiente de lo realizado. Por eso Kant dice que la buena voluntad no es buena por lo que se efectúe o realice sin que es buena en sí misma.